La semana pasada habíamos estado viendo el fenómeno del cambio, el cambio cultural y político que se produce Considón. en Grecia en el paso de los siglos 8 al siglo 6, y habíamos visto que este cambio venía también pues, aparejado con cambios no solamente sociales y políticos, sino culturales y económicos muy importantes, ¿no? Habíamos visto cómo ese proceso de concentración de la propiedad de la tierra había dado lugar progresivamente a enfrentamientos sociales cada vez más virulentos, y cómo esos enfrentamientos sociales, por un lado, habían provocado el declive de las monarquías en burdas oligarquías, presuntas aristocracias, pues que no eran más que los gobiernos de los terratenientes más importantes, y cómo este proceso de acaparación de la tierra y de concentración de la propiedad, bueno, pues en la medida en la que había ido generando rechazo, había ido generando también pues, cambios en la cultura, en la exigencia, como nos decía Hesíodo, en la exigencia de una nueva concepción de justicia, de una nueva concepción de derecho y, sin duda, de aspiraciones diferentes a las previas en cuanto a la organización social. Habíamos visto que muchas veces las mismas aristocracias habían tenido la habilidad de gestionar estos disgustos colectivos, estas revueltas, por medio de las figuras de los legisladores, tratando de instaurar pues, bueno, pues un mínimo de publicidad de las leyes, un mínimo de justicia que estuviera fuera de la arbitrariedad de las familias más importantes, y sobre todo un mínimo en cuanto al reparto del poder y al reparto de la riqueza. Pero que muchas veces estos legisladores, que lógicamente eran representantes de la aristocracia, bueno, pues o sus medidas se quedaban demasiado cortas, o sus medidas se pasaban de raya con respecto a las aspiraciones de quienes habían promovido esas legislaciones, y la revuelta estaba servida. Estas revueltas, algunas tuvieron éxito y se llevaron por delante a esas oligarquías, y otras de estas revueltas fueron inclusive capitaneadas por miembros de la propia oligarquía o de las propias aristocracias, que, estando relativamente apartados de los núcleos de poder, vieron en la alianza con los descontentos la posibilidad de erigirse en el control del poder de sus polis, y formar un gobierno con la ayuda de estos grupos de descontentos. Normalmente estos grupos de descontentos estaban entre los tetes, estaban entre el artesanado, podían estar entre los comerciantes, entre la pequeña burguesía portuaria que estaba desarrollándose en este paso de los siglos, del 7 al 6, y con este apoyo, digamos, popular del pueblo, de donde nos viene la palabra esa demagogo, ¿no? Son los demagogos que tan feo suena en nuestro vocabulario, pero que no es otra cosa, bueno, pues que la gente pues, que capitaneaba o que dirigía o que encabezaba este tipo de, de altercados, de revueltas colectivas, en las cuales se buscaba o un cambio en el reparto del poder, de la riqueza o de la representación. Habíamos visto que cuando estos entonces legisladores fallaban, o cuando las aristocracias no tenían suficiente capacidad para meter los cambios que, que la situación exigía, pues entonces a veces aparecían los tiranos. Y la semana pasada vimos cómo algunos de estos tiranos, nos detuvimos brevemente en alguno, por ejemplo en Pisístrato,
por más de que volveremos luego sobre estos personajes que fueron muy importantes en la historia, sobre todo por el impacto cultural y económico que tuvieron en sus polis. Bueno, pues estos tiranos, con el apoyo popular, introdujeron enormes modificaciones, enormes cambios en las estructuras sociales, políticas, culturales, económicas, incluso a veces hasta religiosas, dentro de su ámbito de influencia, y es, bueno, pues gracias a su intervención y a las sucesivas rencillas, idas y venidas de la política de estas polis, como se fue configurando ese ámbito de lo griego que ha llegado a nosotros como la Grecia clásica. Pero mientras todo eso estaba ocurriendo, además estaba ocurriendo una enorme expansión de la civilización griega por el Mediterráneo, lo que se llamó la segunda, o lo que los historiadores han llamado la colonización, o la segunda gran colonización. Entre el siglo VII y el siglo VI, las polis de la península o las polis de Anatolia, las más importantes, van a ir lanzando al mar oleadas y oleadas y oleadas de colonos, con la idea doble, por un lado, de fundar colonias, unidades políticas más allá de la polis, para poder tener amigos y trato comercial con lugares, con regiones en las que necesitaban materias primas, para surtirse de esas materias primas, el hierro, la madera, eh, el oro, ¿no? Luego lo veremos, de dónde venían cada uno de estos productos, pero también en la necesidad de ir lanzando fuera excedentes de población que la polis ya no podía sostener. Eh, Recordemos que estamos en una época en la que no hay control de la natalidad, en la que no hay medios, bueno, sí hay control de la natalidad, pero no hay los medios contraceptivos que nosotros conocemos hoy en día, bueno, y puestos a venir niños al mundo y niñas al mundo, pues solamente hay dos soluciones. O se mueren en los primeros 3, 4, 5 años, solos, por infecciones, por enfermedades, en el parto, y si sobreviven, pues van acrecentando la población de la polis, y la polis tiene unos recursos muy limitados. Se trata de ciudades de base agraria, cuyo ámbito de influencia habíamos dicho que era 1 día, 2 días de marcha alrededor de la polis, y pues, los medios de subsistencia disponibles para la colectividad son muy limitados. A medida que la población va creciendo y a medida que el proceso de concentración de la tierra avanza, hay pocos recursos en comparación con la población que va creciendo de manera imparable, y que exige estas nuevas generaciones sus derechos, medios de vida, posición política, reconocimiento, pues como las generaciones anteriores. El, Así que en una situación como esta, a falta de infanticidio, a falta de métodos contraceptivos, pues la única alternativa que le quedaban a estas polis probablemente era la colonización. Lanzar oleadas migratorias fuera de la polis, y así, mediante estas oleadas migratorias, se fue tiñendo de griego todo el Mediterráneo, desde la península de Crimea hasta España. Las polis griegas fueron lanzando a lo largo de décadas sucesivas oleadas, que ahora, a lo largo del texto que os voy a compartir ahora con vosotros, bueno, pues iremos viendo pues, hacia dónde fueron y cómo se organizaron estas oleadas migratorias, colonizadoras más que migratorias. Digo porque no son
Digo colonizadoras porque no son propiamente gentes particulares que se van, sino que son movimientos colectivos planificados, organizados desde la polis para ir y colonizar, para ocupar otros territorios. Forma parte de una política deliberada. No son meramente pobres o desarraigados, ¿no? que se van. Fundaron Marsella, ¿no? Fundaron Marsella fue muchísimas fundada por los griegos, ¿no? muchísimas poblaciones, muchísimas poblaciones. Lo que pasa es que muchas de ellas las conocemos por la sucesiva ocupación luego romana, luego la ocupación árabe, ¿no? Que fueron, claro, muchas de estas colonias fueron pasando a lo largo de los siglos de ocupante en ocupante, y a veces el nombre que nos llega es un nombre que a lo mejor es el tercero ya que le han puesto, o el cuarto que le han puesto a lo largo de la historia, ¿no? Pero prácticamente podemos decir que entre los fenicios, los etruscos y los griegos se ocupó prácticamente todo el margen del Mediterráneo. Pero no se ocupó de forma pacífica. Es decir, esta ocupación del Mediterráneo implicó muchas veces enfrentamientos con los aborígenes locales, y otras veces implicó enfrentamientos entre etruscos, fenicios, griegos, ¿no? Luego romanos, precisamente por el control de esas materias primas, por el control del mercado, por el control de los puertos, ¿no? Pero bueno, de una manera o de otra, todo el Mediterráneo fue colonizado en mayor o menor medida a partir de estas primeras oleadas que se producen en el siglo VII. Bien, nos quedamos aquí, en este punto, en el punto C, el fenómeno de las colonizaciones. Rosa, por favor, comienza tú la lectura. El fenómeno de las colonizaciones. De mediados del siglo VIII al VI antes de nuestra era, el mundo griego experimentó el fenómeno de las colonizaciones. Pero aunque los historiadores modernos utilicen habitualmente esta denominación, las nuevas ciudades, apoikiai, fundadas por los griegos, no eran propiamente colonias, pues no dependían de las metrópolis que las habían fundado. Por el contrario, eran estados independientes, totalmente libres desde el punto de vista político y socioeconómico. Estas polis, estas colonias, como las llamamos, ¿no? Que se fundan, son fundadas por las polis madre de las que surgen, pero no como una estructura dependiente de la polis fundadora, sino como ciudades independientes con las cuales, bueno, pues lógicamente se espera tener lazos de amistad y de reciprocidad y de comercio, pero desde luego no hay una dependencia política de las segundas con respecto a las primeras. Continúa, Rosa. Causas de las migraciones griegas. En el fenómeno de las colonizaciones se debe considerar condicionantes activos diversos, tales como la búsqueda de nuevas tierras para subsistir y el exilio con motivo de luchas políticas que tenían lugar dentro de la polis. Además del deseo de riquezas o aventura en el caso puntual de algunos colonos. Actuaron como condicionantes pasivos el descubrimiento de nuevas regiones y rutas, gracias a los viajes expedicionarios griegos precolonización, la difusión de experiencias migratorias desde el santuario de Delfos y las mejoras en las técnicas de navegación marítima. No sé si tiene sentido lo que he leído, ¿sí, doctora? Sí. El descubrimiento, la Digamos que hay difusión de dos, nuevas experiencias, vale. eso es, digamos que hay dos tipos, la autora de este texto, ¿no? Nos dice que hay dos tipos de condicionantes, ¿no? Unos activos que llevan a la búsqueda de esas nuevas tierras, como puede ser lo que hablábamos antes, ¿no? El exceso poblacional que lleva a que la gente se vaya para poder subsistir mejor, a veces el exilio de algunos, y la búsqueda de riquezas o de materias primas o de tesoros, o inclusive la aventura.
y otros que son condicionantes pasivos, dice ella, que es el descubrimiento de nuevas regiones y rutas a partir de las cuales, bueno, pues se establece la necesidad o el deseo de ampliar esos viajes gracias a esas expediciones que se van realizando, ¿no? Es No, me refería al perfectamente. último, que es que creo que no lo he leído. No lo he leído con la entonación que tocaba, la última Ah, parte. no, pues, No porque estuviera, no lo dijera bien el texto. muy bien. Proceso de creación de colonias. La decisión de fundar una apoiquía, colonia, era tomada por la polis. Esta elegía un fundador, oikistés, para ponerse al frente de la expedición. Era común hacer una consulta previa al oráculo de Delfos. Los expedicionarios, unos 1000, se elegían mediante sorteo o leva. El viaje se realizaba en naves de guerra y tras ser fundada la colonia acudían a ella nuevas oleadas de pobladores desde la metrópoli correspondiente. Os dais cuenta que estamos ante una estructura política, ¿no? que se pone en marcha. No es que ahora de forma alegre la gente coge la maleta como cuando nos íbamos en los años 60, ¿no? A Francia o a Alemania. No, esto no es así. Sí, es una organización política, la polis, que decide, mediante un sorteo o una leva, colonizar pues, un nuevo territorio que tiene algún interés o que ha presentado algún interés por lo que cuentan los viajeros que llegan desde allí, ¿no? Continúa, Rosa. Pues con lo de consultar al oráculo de Delfos, Sí. era tan complicado descifrar lo que decía el oráculo que si tenían que depender de eso para irse, no sé yo, no se Daba, hubiera ido nunca. yo creo que dijera lo que dijera el oráculo Se de iban a Delfos. ir. Sí, la decisión estaba tomada, ¿vale? Sí, de eso, bueno, eso había poco que decir. Sí. Cuéntanos lo del oráculo, que yo no me lo sé, porque era complicado, Rosa. Rosa, te preguntan que Pues por qué era porque las complicado. frases eran enigmáticas. Lanzaban una frase que podía ser interpretada de cualquier manera. Entonces, siempre el resultado, claro, si era cierto, pues acertaba. Pero si era lo contrario de lo que uno había deducido, entonces la pitonisa, cuando le iban a decir luego, oye, el oráculo no era verdad, y dijo, ¿cómo que no? Tú es que no lo has interpretado, porque esto significaba no sé qué. Claro, Siempre claro. así, siempre. Sí. Aparte que me da la impresión de que la pitonisa estaba bastante colocada Seguro. cuando decía la frase, ¿no? Con lo cual daba igual lo que dijera, ¿no? Sería completamente incomprensible, ¿no? Bueno, Aquello. la famosa frase que con el correr la coma de irás, volverás, no, morirás, o irás, volverás, no morirás. Depende de cómo lo leas. Si le colocas la coma, irás, volverás, no, morirás, y si no, irás, volverás, no morirás. Muy bien, Efectivamente. muy interesante y mucho más si tenemos en cuenta que en el griego antiguo no hay signos de puntuación. Claro. Madre ¿Eh? mía. Podía interpretar de las dos maneras. Con lo Entonces, cual, pausa y ya está. la interpretación puede ser, vamos, la que más te guste, ¿no? Efectivamente. Adelante, Rosa. La fundación se acompañaba de ceremonias religiosas, sacrificios, transferencia de un culto de la metrópoli a la nueva ciudad y traslado del fuego sagrado desde la metrópoli. Transferencia. Los emplazamientos preferidos para asentar la nueva ciudad eran pequeñas islas frente a la costa, penínsulas o promontorios y las desembocaduras de ríos. Claro, esto es importante, es decir, estamos ante una organización que busca un asentamiento sólido, seguro. Estamos en vísperas de fundar una talasocracia, es decir, un imperio marítimo. El lugar preferente va a ser precisamente pues, un buen puerto de mar, donde haya un buen puerto de mar natural, quiero decir, donde los barcos tengan cobijo de forma natural. Si es posible una isla cerca de la costa, que es más fácil de defender que tierra adentro, o bien penínsulas que podamos proteger mediante un estrechamiento del terreno, o promontorios, que es donde suelen colocarse las acrópolis.
y las desembocaduras de los ríos para garantizarte suministros y espacios de cultivo y de huida, ¿no? Continúa. El objetivo... El objetivo era facilitar el contacto con los pobladores indígenas y al mismo tiempo procurar una fácil retirada en caso de necesidad. Con frecuencia, después de un tiempo, se establecía una segunda colonia en tierra más adentro. Y creo que hay que distinguir, y de esto ya nos hablará José a vuelta de vacaciones, porque hubo otras fundaciones que hicieron los griegos que propiamente colonia a lo mejor sería muy aventurado decir. ¿Por qué? Porque cuando los griegos querían mantener determinadas rutas comerciales, esas rutas comerciales podían estar expuestas a la agresión, al ataque, a la incertidumbre por parte de las poblaciones locales. Y algunas o muchas de las fundaciones que hacen los griegos, igual que luego las que harán luego los romanos, son estrictamente militares. Son ciudades, polis, puertos que se fundan para tener un destacamento bueno, pues que controle de alguna manera el sitio a amigos, al paso de amigos, y poder tener un poco de seguridad en la zona, ¿no? No obstante, esto no es normal. Cuando estamos hablando de colonización, estamos hablando de polis fundadas, independientes, para hacer su vida y para ganar sus medios de subsistencia, o bien mediante el comercio, o bien mediante el intercambio con las poblaciones locales, con los aborígenes. Pero no debemos descartar también a veces el desplazamiento de grupos militares para poder garantizar, digamos, la seguridad en algunos puntos estratégicos. De esto ya nos hablará José a vuelta de vacaciones. Aquí tenemos un ejemplo, cuando hablamos de la planificación de una polis, es una cosa muy seria, ¿no? Una cosa muy seria. Aquí tenemos un ejemplo del plano de Mileto, voy a ampliarlo, lo podamos ver. Como veis, Mileto es una ciudad absolutamente estructurada bajo un proyecto ortogonal, es decir, con calles trazadas a 90 grados, perfectamente una planificación previa, completa de la ciudad, desde la primera piedra hasta la última, y con detalles que son verdaderamente significativos. Por ejemplo, toda ciudad tiene que tener el ágora, y el ágora, que es el lugar político, el espacio político por excelencia, lógicamente, en la mitad de la ciudad, en el centro de la ciudad. Una ciudad que se precie, hombre, tiene que tener un teatro, ¿no? ¿No? Tiene que tener un teatro. El teatro, pues, colocado Ahí, sí. en un lugar vistoso, ¿no? Junto al mar, el fondo es el mar. Junto al mar, que es como lo podéis ver en Cartagena, como lo podéis ver, digamos, en cualquiera de las polis, tanto griegas como latinas, que luego nos hayan llegado, ¿no? El estadio, hombre, tiene que tener un estadio, ¿no? Y el estadio, lógicamente, también diseñado. Y tiene que tener un puerto. Y no confundamos el puerto comercial con el puerto militar. ¿Vale? Sí, hay una planificación completa de la ciudad para garantizar, digamos, las necesidades básicas de seguridad, servicios, comercio que tiene que tener. Y por supuesto, pues con el amurallamiento correspondiente que le toca. Si veis la escala, 500 metros, estamos hablando de un pedazo de población de 1,5 kilómetros largo, ¿no? de ancho por uno de alto. El más famoso de los arquitectos que diseñaron este tipo de ciudades es Hipodamo.
Aquí os dejo los enlaces para que lo veáis, son dos entradas muy interesantes, tanto la de la vida de Hipodamo como lo que era su plan, lo que pasó en la cultura hasta nosotros bajo el nombre que hoy se estudia en arquitectura, bajo el nombre de plan hipodámico, ¿no? La manera del diseño, el diseño urbanístico, cómo se debe hacer el diseño de una ciudad. Y todo esto viene, pues, de allí, ¿no? Es decir, cuando decimos estos tipos en chanclas, también diseñaron las ciudades que hoy siguen siendo el paradigma de organización desde el punto de vista urbanístico. Continúa, termina la página, Rosa. El urbanismo de las El colonias. urbanismo de las colonias solía ser hipodámico. Se repartían parcelas, cleroi, entre los nuevos colonos y se reservaban tierras para uso comunal. Con el tiempo se desarrollaron aristocracias locales. En ocasiones se establecía un culto al fundador, equivalente al culto heroico de las viejas poleis. Las relaciones entre los griegos y los pobladores autóctonos fueron diversas, de la hostilidad a la convivencia pacífica. En general, las colonias griegas facilitaron la helenización de las poblaciones vecinas. Sobre todo se desarrollaron las relaciones comerciales. Aquí veis cómo también la autora nos dice que con el tiempo se fueron desarrollando aristocracias, ¿no? Esto debería llamarnos la atención, ¿no? Si se reparten parcelas, si se reparten cleros entre los nuevos colonos y hay tierras para el uso comunal, ¿cómo es posible que se produzca un proceso de acaparación de las tierras, ¿no? Porque en todo proceso, en todo tráfico económico que tú dejes al libre arbitrio del funcionamiento de la economía, se produce una concentración progresiva de las propiedades y de la riqueza. Y esto ocurre desde antiguo hasta ahora. Cada vez que hay una crisis, cada vez que hay una peste, cada vez que hay una sequía, los más desafortunados van perdiendo sus medios, van perdiendo sus recursos, y los que han tenido suerte, pues los van acaparando. Es imperceptible este proceso a lo largo de una generación, pero a lo largo de 10, 15, 20 generaciones, el proceso acumulativo termina separando a los que en principio eran iguales, los termina separando en unos más desventajados que cada vez lo serán más, y unos más afortunados que cada vez lo serán más. Lógicamente los afortunados dirán que todo fue mérito suyo, ¿vale? Y además probablemente lo vestirán con algún pasaje heroico a su espalda de la memoria, ¿no? Que pueda justificar por qué ellos tienen más tierras que los otros. Bueno, de una manera o de otra, estos procesos de acumulación van a ir generando estas tensiones sociales de las que hemos estado hablando. Paqui, ahora vas a seguir leyendo tú. Aquí tenemos un mapa de cómo se produjo esta colonización. Como veréis, desde estas pequeñas polis de Asia Menor o de la península, bueno, primero se terminó de ocupar la Calcídica, luego se ocupó toda la costa de Anatolia, luego se avanzó sobre el Helesponto hacia Bizancio, se fundaría Bizancio, y finalmente se fundarían colonias alrededor del Mar Negro hasta Tanais. Como veréis, la zona de Crimea, la zona de Ucrania, es una zona en disputa y es una zona de primer orden económico y geopolítico ya siempre desde el menos 700 como poco, ¿vale? Sí, como poco. Pensemos que Grecia, recordemos, era una población muy pobre.
el terreno griego era un terreno muy duro, muy áspero, cultivo de secano, sin minerales de interés, sin metales de interés, sin maderas de interés, con pequeños valles fluviales que apenas podían sostener a una escasa población, salvo en las llanuras de Macedonia, en general con muy pocas extensiones de tierra cultivables, con un mínimo de calidad de la tierra. Todo esto hacía que Grecia fuera una zona deficitaria, estructuralmente, endémicamente deficitaria de alimentos y de materias primas. A medida que la población griega va creciendo y que la cultura griega se va desarrollando, bueno, pues no tiene más remedio que ir a buscar esos recursos, esas materias primas, fuera. Y así los griegos, bueno, van lanzando su política de colonización, cada polis coloniza donde le da la gana, los atenienses lo hacen en un sitio, los espartanos en otro, cada polis va lanzando la gente para donde le parece mejor, pero de una manera o de otra, las colonizaciones griegas van a lo largo de toda la costa de Asia Menor, incluyendo el Mar Negro, toda la Calcídica y luego la expansión hacia la Magna Grecia, hacia la península itálica, por el Tirreno y ocupando lógicamente Sicilia y todo el sur de la península itálica. Vosotros diréis, ¿y por qué no avanzaron hacia el norte? Porque estaban los etruscos. Sí, claro, tú ocupas, Y aquí los tú, fenicios. tú ocupas todo lo que te dejan los otros, ¿no? Es decir, en este caso los etruscos eran una potencia regional importante, y bueno, y los etruscos le disputaron a los griegos buena parte de la península itálica durante mucho tiempo, e inclusive de la costa francesa. No obstante, los griegos siguieron avanzando hacia el oeste, Cerdeña, Córcega, el sur de Francia, la costa azul, y llegaron hasta España, hasta la península ibérica. Y ahí tenéis nombres que ya son parte de nuestra mitología popular, ¿no? Desde Emporion, ¿no? La ciudad de Emporion en la costa, ahí al sur, en la frontera francesa con España, o las famosas ciudades síbaris, de donde nos viene la palabra sibarita, ¿no? Es decir, ¿quién era el sibarita? Bueno, pues en nuestra mitología es pues, el no va más de amar el buen vivir, ¿no? Es decir, pues imaginaos cómo tenía que ser la vida, o cómo tenían que imaginarse los enemigos, sobre todo de Síbaris, cómo tenían que imaginarse la vida en Síbaris para que haya llegado a nosotros esa imagen, ¿no? de lujo llevado hasta el extremo de lo pensable, ¿no? Ya contaremos algunas anécdotas de la literatura con respecto a algunas de estas colonias y sobre todo a Síbaris. Paqui, adelante. Zonas afectadas por las colonias griegas. Magna Grecia, sur de Italia y Sicilia. En Italia, los griegos entraron en contacto con los pueblos itálicos y con la poderosa civilización etrusca. Pitecusa fue la fundación más antigua, 776 antes de nuestra era, establecida por eubeos en la isla de Ischia, cerca de Nápoles. En la misma zona del Golfo de Nápoles, los eubeos crearon después Cumas. En el sur de Italia nacieron Regio, Sibaris, Cretona y Tarento, única colonia espartana. En Sicilia, las colonias griegas dominantes será Siracusa, fundada por los corintios. También destacarán Gela, Selinunte e Himera. La presencia colonial griega en Sicilia coexistió con la púnica.
norte del Egeo y estrechos. En esta zona los griegos tuvieron que convivir con los tracios. La Calcídica fue colonizada, así como las islas de Taso y Samotracia. En los estrechos se establecieron colonias de Mileto y Mégara, entre ellas Bizancio. Mar Negro. Esta zona estaba poblada por los escitas y otros pueblos. Los griegos, sobre todo de Mileto, se establecieron en las costas, como en el caso de Sinope. De esta zona llegarán a Grecia por la vía comercial pescado salado, cereales, pieles y grandes cantidades de esclavos. Pescado salado, cereales, el principal suministro, pieles y grandes cantidades de esclavos, ¿no? Continúa, zona del Adriático. Zona adriática. Destacaron en esta zona las fundaciones de Corinto y Corcira, como Apolonia y Epidamo. Norte de África. La colonización se concentró en el delta del Nilo, donde se asentó Naucratis, y en la pequeña parte de la costa libia, donde se estableció Cirene. Occidente. Esta zona fue colonizada sobre todo por los focidios, quienes se establecieron en la costa mediterránea francesa, donde fundaron Masalia. En la península ibérica destacarán las colonias de Mainaque y Emporium, subcolonia de Masalia, y en Córcega, Alalia. Y tenemos otra palabra que ha llegado hasta cuando decimos un emporio, ¿no? Es decir, eso es un emporio, ¿no? La palabra emporio refiere a mercaderes, ¿no? Es un lugar de mercado, sería un mercado fantástico, sería un emporio, ¿no? Para nosotros. Bueno, pues esa es otra palabra que nos viene de la época. Vamos a ver, en este caso, cómo contaba Heródoto este viaje de los focenses a Iberia, a la península ibérica. Adelante, Paqui. Viaje de los focenses a Iberia. Los habitantes de Focea, por cierto, fueron los primeros griegos que realizaron largos viajes por mar, y son ellos quienes descubrieron el Adriático, Tirrenia, Iberia y Tarento. No navegaban en naves mercantes, sino en penteconteros, y al llegar a Tarteso se hicieron muy amigos del rey de los Tartesios, cuyo nombre era Argantonio, que gobernó Tarteso durante 80 años y vivió en total 120. Pues bien, los foceos... Ahí había alguien que no había tomado nota bien en el registro civil, ¿no? Pues bien, los foceos se hicieron tan grandes amigos de este hombre que primero les animó a abandonar Jonia y a establecerse en la zona de sus dominios que prefiriesen. Y posteriormente, al no lograr persuadir a los foceos sobre el particular, cuando se enteró por ellos de cómo progresaban en medio... El Medo, ¿cómo progresaba el Medo? No, ¿cómo progresaba el Medo? El Medo es el persa. ¿Cómo progresaban los persas? ¿No? Sí. Les dio dinero para circundar su ciudad con un muro y se lo dio a discreción, pues el perímetro de la muralla mide efectivamente no pocos estadios y toda ella es de bloques de piedra grandes y bien ensamblados. Aquí vemos cómo Heródoto nos cuenta esta colonización focense. Y bueno, lo que me interesaba el detalle era que dice, no navegaban en naves mercantes, sino en pentecónteros. Son naves de guerra, no son naves mercantes, ¿vale? Es decir, la colonización no es un proceso arbitrario de cuatro mercachifles que han decidido ir a fundar una colonia. Es decir, estamos hablando de una política de colonización. Y aquí os quería poner la reproducción de lo que es una pentecóntera, ¿no? Que yo creo, bueno, aquí tenemos algún que otro capitán de barco en el grupo,
yo creo que a más de uno se le arrugarían los calzoncillos de subirse en un barcucho como este y meterse 1000 kilómetros por el mar, ¿no? Con esto, madre mía. Que se pronuncie el capitán, por favor. Joder, qué miedo. Es que Y además era con 50 tíos a bordo ahí que comen y beben y cagan y mean. y todo ahí. Así es, así es. Bueno, pues son naves de guerra, de remeros, lógicamente, porque era la única manera, como confiaras en la vela ibas apañado, de remeros que, como ya comentamos en alguna que otra ocasión, bueno, pues aprovechaban las corrientes marinas y algún viento favorable, pero principalmente la cosa era a pulmón y a remo, ¿no? Como estos barquitos se movían. ¿Y quién había en la península ibérica cuando llegan los griegos en estos años? Hombre, pues estaban los iberos, Los celtas. estaban Los los celtas y había Más una población muy importante en lo que hoy es Sevilla, ¿no? Había una población autóctona muy importante y muy poderosa que, bueno, que va a marcar historia, ¿no? No solamente tartesos. ahora con los tartesos, no solamente con los griegos, sino luego con los romanos, ¿no? Va a ser una población muy importante, que aquí nos la está citando también Heródoto, ¿no? Argantonio, Sí, Argantonio, que gobernó Tarteso durante 80 años, ¿no? Bien, vamos a ver por otro ejemplo, la fundación de Cirene, esta vez según también Heródoto de las historias. Vamos a ver cómo se produjo esta fundación de Cirene. Paqui, adelante. Fundación de Cirene. Los tareos fueron víctimas. Tereos, de Tereos Tera. fueron víctimas, es que no veo bien. Ay, pues póntelo a otra distancia, es que te lo he movido yo, perdona. Fueron víctimas de desgracia tras desgracia, y dado que los de Tera ignoraban las causas de sus desdichas, despacharon emisarios a Delfos para que consultaran el oráculo sobre los males que les aquejaban. Esto, fíjate si es triste, ¿no? Es decir, los pobres habitantes de Tera, aquejados de desdicha tras desdicha, bueno, pues mandan a Delfos a preguntar al oráculo cuál es la causa de las desgracias. Es como si nosotros, pues, mandáramos a, ¿cómo se llama? Nuestro, este santuario que tenemos nosotros aquí en España, el de Fátima o alguno de estos, ¿no? Es decir, ir ahí a preguntarle a la Virgen, ¿no? A ver qué es lo que está pasando, ¿no? Bueno, pues continúa, por favor. Pilar. Adelante. Por su parte, la Pitia les respondió que todo era mejor si iban a colonizar Cirene en Libia. Tras esta respuesta, los tereos enviaron a Bato con 2 pentecónteros. Los colonos, pues, zarparon con rumbo al que había dejado allí y colonizaron un paraje de Alibia. Pero como no sabían... está mal, un paraje de Libia, sí. Ah, vale. Pero como no sabían qué más tenían que hacer, se volvieron de regreso a Tera. Es que la Pitia no era clara. Le dijo, tenéis que ir a Libia, ¿no? Pues bien, pues ellos van a Libia, pero como no saben qué más está en el mandato, ¿no? Pues bueno, pues se vuelven otra vez a preguntarle otra vez, a ver, oye, ¿y qué más? ¿Qué más hay que hacer ahí en Libia, no? Continúa. Sin embargo, cuando trataban de desembarcar, los tereos la emprendieron a pedradas con ellos y no les dejaron atracar en la isla. Al contrario, les combinaron a que volvieran a hacerse a la mar. Bueno, aquí tenéis un ejemplo, de la política de colonización, ¿no? Sí. Tera decide mandar colonos a Cirene, ¿no? A fundar la costa libia. Y se ve que bueno, aquello tenía que ser infame, ¿no? En cuanto llegaron los tereos a la costa libia, dijeron, chacho, aquí no hay quien aguante, ¿no? Y entonces se vuelven otra vez a Tera. Pero cuando vuelven,
los tereos les reciben a pedradas. Tú aquí ya no pintas nada, le están diciendo. Es decir, tú te tenías que ir a colonizar Cirene. Ya aquí no pintas nada, no formas parte de esta ciudad, ¿no? Les reciben a pedradas y les envían otra vez de vuelta al mar. Continúa, por favor, Paqui. Entonces los colonos se vieron obligados a reemprender la navegación y colonizaron una isla situada en la costa libia, cuyo nombre, como ya he indicado anteriormente, es Platea. Y por cierto, que según dicen, la isla tiene la misma extensión que la actual ciudad de Cirene. En dicha isla vivieron por espacio de 2 años, pero como su situación no mejoraba lo más mínimo, dejaron en ella a uno de los colonos y todos los demás zarparon con rumbo a Delfos. Volvieron otra vez todos a Delfos. Es decir, oye, Pitonisa, a ver si nos dices algo diferente, ¿no? Adelante. Y al llegar ante el oráculo, lo consultaron alegando que residían en Libia y que pese a ello nada les iba mejor. Entonces la Pitia, ante esta afirmación, le respondió lo siguiente: si tú que no has sido, conoces Libia, tierra de pingües rebaños, mejor que yo, que sí que he ido, mucho admiro tu sabiduría. Y ahora tradúcelo, ¿vale? Al oír ¿No? estas palabras, Sí. perdón, Sigue. Al oír estas palabras, Bato y sus compañeros zarparon de regreso, pues evidentemente el dios no los eximia de fundar colonia hasta que acabaran llegando a la mismísima Libia. Y al arribar a la isla, recogieron al que allí habían dejado y fundaron un poblado en Libia propiamente dicha, situado enfrente de la isla, cuyo nombre era Iciris. Aciris, paraje al que por los 2 lados se encuadran hermosísimos sotos, bosques y colinas, así así como un río. Como, Es que pone corno. Sí, pone corno, que pero con tanto nombre ya no sé si está equivocado o no, así como un río que corre por el flanco restante. Durante 6 años habitaron dicho lugar, pero el 7º año los libios los engañaron con el pretexto de que iban a llevarlos a un reemplazamiento mejor y los convencieron de que se marcharan. Los libios, pues, los sacaron de Aciris, trasladándolos hacia el oeste. Y para evitar que al atravesarlo los griegos pudieran ver el lugar más hermoso de su país, por cierto que el nombre de dicho lugar es Irasa, calcularon la duración de las etapas y los hicieron pasar por allí de noche. mira si eran malos los libios. Qué mal. El caso es que los condujeron a una fuente que, según cuentan, estaba consagrada a Apolos y les dijeron: griegos, aquí tenéis un lugar idóneo para estableceros, pues aquí el cielo está agujereado, caen las mismas cataratas del cielo. Es un lugar con tanta agua, con tanta humedad, que el cielo está agujereado, ¿no? Continúa. Pues bien, en vida de Bato, el fundador de la colonia, que detentó el poder por espacio de 40 años, y su hijo Arcesilao, que lo detentó 16 años, el número de los habitantes de Cirene no sobrepasó la cifra de colonos que inicialmente había partido para fundar la ciudad. Es decir, era un desastre. Es decir, la colonización de Cirene fue un desastre, ¿vale? Es decir, estos debían pasar más hambre y no había manera de hacerlo progresar. Continúa, por favor. Pero en tiempos del tercer rey, llamado Bato el Feliz, la Pitia, mediante un oráculo, instó a griegos de todas las regiones a hacerse a la mar para convivir en Libia con los cireneos. Pues estos habían hecho un llamamiento general con la promesa de repartir tierras. El oráculo pronunciado rezaba así:
Quien a la encantadora Libia llegue demasiado tarde, distribuida ya la tierra, proclamo que un día habrá de pesarle. Y además rima. Este se entiende bien. Bueno, esto, ya sabéis, es un documento que está extraído de la asignatura de Historia de Grecia de la Universidad de Cantabria. Un gran texto, gracias a la profesora que lo redactó. Bien, aquí tenéis un mapa de qué era lo que los griegos buscaban en cada una de estas colonias, ¿no? Y aquí tenemos el ejemplo, por ejemplo, de el papiro, lógicamente, que nos llegaba del Nilo, pero tenemos, por ejemplo, las fuentes de cobre o las fuentes de oro, que como veis están repartidas a lo largo de Anatolia y en la zona de la península de Crimea o inclusive en la península ibérica. Y tenéis, por ejemplo, el suministro de caballos, que lo tenemos aquí en la zona de Macedonia. Y el algodón y el lino, que lo tenemos en Italia y lo tenemos en Egipto y lo tenemos también en el Mar Negro, ¿no? Claro, si al final los griegos, cuando necesitaban cualquier materia prima importante, fuera metal, fuera madera, fuera lino, fueran cereales, pues tenían que ir a buscarlo fuera. Aquí tenemos las causas materiales de esta colonización, que sumada a la expansión de la población, bueno, pues dio por lugar la ocupación griega de todo el Mediterráneo. En las siguientes páginas del texto, volviendo al texto de Chester Starr, lo he marcado en rojito para pasar por encima de él sin leerlo, porque viene a decir, creo que de manera menos eficaz, lo que ya hemos comentado con respecto a las colonizaciones. Así que pues podemos ahorrarnos la lectura directa y en todo caso pues lo dejamos para que vosotros lo podáis leer en vuestra casa cuando os interese. Tenemos las dos oleadas migratorias y comenzamos la lectura desde aquí, desde la página 245. Zonas y extensión de la colonización. Juan, por favor, continúa tú. Zonas y extensión de la colonización. La mayoría de los colonos llegaron al sur de Italia y a la Sicilia oriental, que en época posterior recibieron el nombre de Magna Grecia. La primera colonia estable de esta región fue Cime, más conocida con el nombre latino de Cumas. La fundación de esta colonia se produjo en el 1700 antes de nuestra era por iniciativa colectiva. Se produjo en el 750 antes de nuestra era. Antes de nuestra era. Por iniciativa colectiva de Calcis, Eretria y de la ciudad de Cime en Asia Menor. Cumas, situada en una colina en el extremo de una península, era fácil de defender. También era el establecimiento más próximo de las minas etruscas de cobre y hierro. Durante las dos generaciones siguientes, los griegos de Calcis, Acaia, Jonia y otras zonas se apoderaron sin interrupción de los mejores puntos de la costa itálica del sur, mientras que los corintios fundaban una colonia en el Bajo Adriático. En Corcira, 733 antes de nuestra era, Pestum, la griega Posidonia, 700 antes de nuestra era, conserva aún una maravillosa serie de templos griegos. Ay, sí. La verdad es que son preciosos, porque los hemos visto en vivo. Una maravilla, sí. Sí. Síbaris, 720 antes de nuestra era, era tan rica que dio origen a una nueva palabra, sibarita. Tarento, la griega Taras, 706, fue la única colonia espartana. En Sicilia, los griegos comenzaron probablemente su colonización por el este, en cuanto los fenicios ocuparon la parte occidental de la península. La colonia griega más importante de la isla fue la corintia Siracusa,
fundada en el 734 o el 733 antes de nuestra era, pero también las demás colonias fundadas por Calcis, Megara y Corinto eran ricas y cultas. A diferencia de Italia, donde las colonias permanecieron aisladas, encerradas entre las montañas y hostilizadas por los nativos, los griegos de Sicilia extendieron su dominación al interior. Solo hacia el 600 los griegos consiguieron superar a los etruscos y a los fenicios y establecer asentamientos duraderos en Francia y España. Los focenses de Asia Menor fundaron Masilia, que es Marsella, 600 a.C., que a su vez organizó enclaves comerciales en las costas españolas. En esta época, los pueblos civilizados originarios del Mediterráneo oriental empezaron a sostener duros choques en Occidente. En el siglo VI antes de nuestra era estallaron guerras de decisiva importancia entre fenicios, etruscos y griegos, mientras algunas poblaciones locales, como los romanos, empezaban a civilizarse. Daos cuenta el rango histórico en el que nos estamos moviendo, ¿no? En el 600, algunas poblaciones locales, como los romanos, empezaban a civilizarse. Mirad qué lejos estamos todavía, en qué profundidad de la historia todavía nos estamos moviendo, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando todavía los romanos nos parecen lo más viejo del mundo, ¿no? Es decir, y recién ahora los romanos están empezando a asomar la patita. Continúa, Juan. Pero como esas luchas están íntimamente ligadas con la historia más antigua de Roma, hablaremos después de ellas. La colonización y el progreso de la Magna Grecia provocaron importantes repercusiones de carácter económico y cultural en la madre patria. La otra zona a la que llegó la gran oleada expansiva de los griegos puede indicarse con más brevedad. En África septentrional, la colina próxima a Cirene fue colonizada en el 630 a.C. por los colonos de lengua dórica, procedentes de Tera. La colonización de la costa septentrional del Egeo se produjo esencialmente después del 700 antes de nuestra era, en parte por iniciativa de Calcis, de Eretria y de Corinto, y en parte de las islas y ciudades costeras de Asia Menor. La colonia más importante de la zona fue Potidea, 600 antes de nuestra era, pero la llamada península calcídica albergó a un gran número de colonias. Después hubo asentamientos en la Propóntide, Cícico, fundada por Mileto en el 675, Bizancio, fundada por Megara, poco después del 660, y otras. Y en el Mar Negro, donde Mileto había fundado al final unos 100 establecimientos entre colonias y escalas comerciales. 100 establecimientos. No, esto es para que tomemos conciencia de la magnitud del despliegue humano que se produjo a lo largo de estos 2 siglos, ¿no? Sí, solo Mileto, 100 colonias o establecimientos comerciales, ¿no? Continúa, por favor. Las más importantes de estas colonias fueron Sinope, antes del 600, y Trebisonda, cuya fundación se fecha tradicionalmente en el 756 antes de nuestra era, pero que probablemente se fundó después. En esta región, el clima era demasiado diferente al del Egeo y no permitió el pleno desarrollo de la civilización helénica, aunque el comercio que pasaba a través del Helesponto era en muchos aspectos de vital interés. Del sur de Rusia llegaban esclavos, trigo y otras materias de fundamental importancia, que sería de Ucrania. Claro. Lo que pasa es que cuando este libro se escribe en la década del 70, claro, en la década del 60 todo eso era la URSS, ¿no? Claro. Sí. Dice, del extremo oriental de Asia Menor, donde estaba el reino de Urartu,
procedían el hierro y las manufacturas de metal. A cambio, los griegos exportaban aceite de oliva, vino, incienso y otros productos, incluida la hermosa cerámica que ha salido a la luz en grandes cantidades en los túmulos en los que se enterraba a los señores escitas de la Rusia meridional. Gracias, Juan. Sara, cambios económicos y sociales. Vamos a ver el desarrollo económico en esta región hasta el 600. Cambios económicos. Sí. Cambios económicos y sociales. Desarrollo económico hasta el 600 antes de nuestra era. La colonización fue producto de muchos factores locales y generales. Fenómeno de gran alcance. Continuó durante todo el siglo VI antes de nuestra era e incluso en la época clásica. Los efectos de esta expansión fueron importantísimos y perdurables, incluso respecto a la madre patria. Cuando la colonización empezó, Grecia estaba ya en rápido ascenso, pero la expansión geográfica del mundo egeo contribuyó a hacer más rápido ese desarrollo. En Grecia, la mayoría de la gente vivía aún de la agricultura y con el aumento de la población se habían incrementado también las tierras cultivadas. En las regiones más avanzadas empezó a tener notable importancia la producción con destino a los mercados ciudadanos. Géneros como el vino y el aceite eran productos de intercambio. Como resultado de esta básica transformación de la agricultura, que se produjo en el siglo VI antes de nuestra era, el paisaje de los estados griegos más avanzados se fue haciendo doméstico, y los leones y otros animales salvajes, que tan gran papel habían tenido en la formación de los mitos, se retiraron a las montañas, donde los pastores aún guardaban sus rebaños. A veces un modesto campesino conseguía adquirir cierta riqueza, pero otras, en cambio, se endeudaba con sus vecinos más ricos cuando no era reducido a servidumbre. La industria y el comercio realizaron progresos aún más evidentes en esta época. Grecia ya había conquistado en el extranjero el acceso a muchas fuentes de materias primas, por ejemplo, los metales y las maderas de la costa septentrional del Egeo. A cambio, sus naves exportaban a las colonias y a los territorios, a espaldas de estas, manufacturas producidas en la patria o compradas en los talleres, cada vez más especializados de la costa siria. La creciente demanda de las clases más ricas había preparado el terreno para esta expansión de la industria, que resulta muy evidente sobre todo en la cerámica. Para conseguir una producción más abundante, el trabajo se fue especializando. Por ejemplo, un hombre hacía la vasija, otro la pintaba y otros la escocían en hornos. Los artesanos adoptaron técnicas que se habían desarrollado en el Próximo Oriente, como por ejemplo el uso de moldes para hacer estatuillas. En el conjunto de la época se verificó un alcance tecnológico mayor, Un avance tecnológico mayor que en cualquier otra fase de la historia griega. Pero sobre todo, el aumento de la producción exigía el empleo de más trabajadores. Estos se reclutaban en parte en los campos cercanos y eran campesinos descontentos de su condición o que habían perdido sus bienes, y en parte eran comprados como esclavos en el extranjero. El uso de los esclavos en la actividad industrial nunca fue el eje de la vida económica griega, pero los estados donde florecía la industria contaron a partir de entonces con una notable cantidad de esclavos entre su población. Gracias, Sara. Alfonso, sigue tú. También hubo mejoras en el comercio. Las naves se habían perfeccionado y se habían hecho más numerosas. En el año 600 antes de nuestra era, se procedió también a mejorar los equipamientos de los puertos. Algunos comerciantes desafiaban los riesgos de los largos viajes para traficar con países remotos, donde obtenían grandes ganancias. Ha llegado hasta nosotros la aventura de Coleo de Samos, el cual fue empujado por una tempestad hasta Tarteso, en España, hacia el 630 antes de nuestra era, donde vendió a altísimos precios sus mercancías. Otros fijaron de forma estable su comercio en los núcleos centrales de las ciudades-estado, y esta fue una forma de especialización económica que nunca se había experimentado en el Próximo Oriente. Por consiguiente, en torno al istmo de Corinto, hacia el 600 antes de nuestra era,
empezaron a surgir auténticas ciudades como Corinto, Egina y Megara. Atenas careció hasta esta época de ese fermento y por lo que respecta a las ciudades jónicas, su momento de esplendor llegó en el siglo VI antes de nuestra era. Vemos cómo la polis, digamos, se va transformando en lo que hoy entendemos como una ciudad, como un centro comercial, como un centro político importante, con un enorme intercambio de mercadería, bueno, pues alrededor de este fenómeno de la expansión comercial y poblacional, ¿no? Continúa, Alfonso. Para que el comercio fuera más eficiente, era preciso un medio de intercambio más cómodo que las barras de plata empleadas en el Próximo Oriente. Se inventó el sistema monetario. Las monedas más antiguas, piezas de metal precioso grabadas con punzón para indicar su origen y garantizar su valor, se emitieron hacia el 650 antes de nuestra era por los reyes de Lidia, en Asia Menor. Estas primeras monedas eran de electro, una mezcla natural de oro y plata, y se las apreciaba tanto que podían usarse en cualquier trato comercial. Antes del 600, las más importantes ciudades-estado de Asia Menor y de Grecia emitían monedas de plata de diferentes pesos. Aunque el comercio local, las multas y otros pagos seguían calculándose en términos de productos agrícolas o sobre la base del trueque. A partir de ese momento, el capital podía trasladarse con facilidad y la actividad económica podía desarrollarse de modo más ágil que anteriormente. Gracias, Alfonso. Bueno, pues nos dice el autor que precisamente este desarrollo del intercambio, de los intercambios y sobre todo la aparición de intercambios dentro de las propias ciudades, bueno, pues va a llevar a un desarrollo económico, a una expansión económica muy importante y va a dar lugar a la aparición de las primeras monedas. Si bien la mayor parte de los intercambios van a seguir haciéndose en especie o por medio del trueque, en el intercambio, en el mercado, te cambio 2 gallinas por 5 pescados o te cambio una docena de huevos por 2 manojos de lechuga, ¿no? Sí, esa forma de trueque va a seguir siendo la forma principal en los mercados locales. Para las operaciones importantes va a hacerse valer el uso de metales preciosos. Pero claro, los metales preciosos son, como todo el mundo sabe, muy fácilmente falsificables. Y entonces, claro, eso de traficar con metales, bueno, pues a veces podía llevar a grandes desconfianzas. Para paliar esas desconfianzas se utiliza la acuñación del metal, que no es otra cosa que a una pepita o un trozo de metal, como podía ser este electro, que era una aleación natural de oro y plata, bueno, pues colocarle un sellito por golpe para garantizar la fidelidad, la calidad, digamos, del producto. Pero este primer paso va a ser un paso revolucionario. Seguramente los primeros artífices de este camino no eran conscientes, no podían serlo, de las consecuencias tremendas que iba a tener esta nueva técnica en la regulación de los intercambios, porque en cuanto el príncipe desde el punto de vista político, en cuanto el gobernante toma conciencia de la utilidad que tiene la moneda dejará de utilizarse como la acuñación de moneda como garantía del valor de la pieza para pasar a tener un valor simbólico. Es decir, una cosa es el oro en su valor como materia prima, que lo acuñamos, le ponemos un sello para garantizar la calidad que estamos diciendo que tiene, para que nadie lo falsifique, y otra cosa es coger un cacho chapa, un trozo cualquiera de metal, acuñarlo y decir que eso vale X. Es decir, no es lo mismo el valor material de la pieza
que el valor simbólico que la pieza puede representar cuando el príncipe, cuando el gobernante decide que esa pieza tenga un valor determinado que no se corresponde al valor del material en el que está impreso. Para que eso ocurra, vosotros diréis, pero bueno, ¿quién es el tonto? ¿Quién es el tonto que se le ocurre aceptar un trozo de chapa, un cromo del coyote, como decimos muchas veces, ¿no? Es decir, a cuenta de un pago? Ah, pues la cuestión es la siguiente. El gobernante puede exigir que los pagos a la polis, los pagos al gobierno, los pagos al poder político, se realicen en esa moneda que es un simple signo de valor. Y cuando el gobernante exige que el pago se realice en esa moneda, quien quiera estar al día de los impuestos o de las deudas con el Estado, tiene que comprar esa moneda. Y al comprar esa moneda, el príncipe consigue, con la exigencia del pago de las deudas en esa moneda, que ese signo de valor sea reconocido públicamente como una pieza de intercambio con valor, como si fuera el mismísimo oro que dice estar representando. Claro, todo esto es un proceso histórico. Los que lo hicieron, los que empezaron con esto, no tenían ni idea de a dónde podría llevar. Pero desde esa primera pieza de electro acuñada hasta la estafa monumental de las criptomonedas de 2022, hay una línea continua que lleva desde eso hasta nuestro mundo de hoy. Cuando alguien acepta un cromo, lo acepta como poseedor de un valor que no está en el propio cromo, sino que es un valor simbólico, está culminando un proceso de asignación de valor en los intercambios que empezó en Lidia en el 650 antes de nuestra era. Aquí tenéis un ejemplo de una de las primeras monedas, entre comillas, llamarle monedas a lo mejor es un exceso, pero uno de estos primeros signos de valor o trozos de pepita acuñados. Son trozos de metal, de electro, que como veis se les pone un sello con un golpe de martillo en una cara y la imagen de la ciudad que representa del otro. En este caso la tortuga. Como veis en la cara de la moneda, la tortuga representa a Egina, ¿no? Y el acuñamiento que tiene por detrás tiene por finalidad garantizar al poseedor de que no solo es oro lo que reluce, sino que dentro de la pieza pues también hay el mismo material, ¿no? El oro o el electro que lo representa. Aquí tenemos una representación de la época. Aquí lo que he hecho es apoyarme en un texto de National Geographic que me pareció que estaba muy bien con respecto al comienzo de la moneda, redactado por un profesor de Historia y de Economía de una universidad británica. Y es el que vamos a leer y seguir en lo que sigue con respecto a la moneda. Aquí tenemos una representación de una taberna en la que en este relieve del siglo III, bueno, pues tenemos gente intercambiando y consumiendo. Esta moneda apareció allá hacia el 700, aquí tenemos esta moneda lidia, en este caso con una representación de un león. Y el texto comienza con una cita de una comedia de Aristófanes. Dice: «Se me olvidaba lo más delicioso. Cuando entro en casa con el salario, todos corren a abrazarme, atraídos por el olorcillo del dinero. Enseguida, mi hija me lava, me perfuma los pies y se inclina sobre mí para besarme. Me llama papá querido y me pesca la moneda de 3 óbolos
que llevo. Después mi mujercita, toda mimos y halago, me presenta una tarta riquísima, se sienta a mi lado y me dice cariñosa, come esto o prueba de esto otro, ¿no? Vemos aquí cómo Aristófanes, ya estamos en el siglo IV, ¿no? Está haciendo una sátira de la utilización del dinero. ¿Qué ha pasado? Aquí en este caso el personaje, el Filocleón, que es un protagonista de la comedia de las avispas, este hombre viene del ágora porque le han dado la paga diaria de 3 óbolos, por hacer el servicio público, pues seguramente por actuar de juez, ¿no? en algún jurado, como cuando a vosotras os dan los 60 euros o los 100 euros por, por estar en una mesa electoral en las elecciones, ¿no? Pues en Atenas se pagaba a las personas que prestaban algún servicio público, se les daba una paga diaria, un salario, en este caso de 3 óbolos, que son unas pequeñas chapitas con un valor simbólico, absolutamente simbólico, pero unas chapitas con las que quien tiene esas chapitas puede luego canjearlas. Hay un mercado en el que esas chapitas se pueden canjear pues por el cereal, por la comida, por las cosas que necesitan, ¿no? Ya hay un mercado bastante desarrollado. Lo interesante de esta anécdota que nos está contando Aristófanes es que nos demuestra que si bien la moneda se inventó en el 650, para el 450 el uso de la moneda era tan corriente, tan corriente, tan corriente, como lo puede ser hoy en nuestros días. Este personaje de Aristófanes y su familia, aunque se diga de forma satírica, inclusive misógina, ¿no? Pero bueno, es que Aristófanes era lo que era, tampoco podemos plantearnos una cosa diferente en la sociedad griega de la época. Lo interesante de este cuadro es que nos muestra que la moneda es tan corriente, tan corriente, tan corriente, que se puede hacer una sátira familiar de este tipo en la que el padre se queja de cómo la mujer y la hija, vamos, que solo le quieren por los 3 óbolos que lleva del jurado, ¿no? Luisa, por favor, continúa tu la lectura. Quien habla así es Filocleón. Quien habla así es Filocleón, protagonista de Las avispas, una comedia que el ateniense Aristófanes estrenó en el año 422 antes de nuestra era. Y el dinero de que tan cariñosamente le despoja a su hija son los 3 óbolos diarios que la ciudad de Atenas pagaba a quienes hacían de jueces. En la escena todo el mundo está familiarizado con la moneda y, sin embargo, cuando Aristófanes escribió esta obra, apenas habían pasado 3 siglos desde la aparición de este medio de pago. Antes de que naciera la moneda, ya hacía más de 1000 años que los metales preciosos se empleaban como medio monetario en el Próximo Oriente. Aquí tenemos un ejemplo, antes de que se inventara la moneda. Antes de que se inventara la moneda, ya recordemos que los metales preciosos se utilizaban como equivalente para todos los intercambios. Aquí tenemos una estela mesopotámica con un mercader utilizando lo que hoy llamamos una romana, ¿no? Para pesar, etcétera, ¿no? Continúa, Luisa. En Mesopotamia se utilizaba la plata importada en buena parte de la zona del Taura en Anatolia. Así, por ejemplo, el rey Sinascasid, que gobernó Uruk en el siglo XIX, nos ha dejado la primera lista de precios conocida, donde aparece la cantidad de mercancía que se puede obtener con un sequel, cierta cantidad de plata. Y en los códigos legales mesopotámicos, como el de Hammurabi, aparecen las multas que deben satisfacer quienes cometan un delito, expresadas también en esqueles. Sin embargo, lo más habitual era satisfacer deudas e impuestos en cantidades de grano equivalentes a su tasación en esqueles. La circulación de plata en forma de lingotes y trozos de metal como premoneda era muy limitada. Los mercaderes, que muchas veces actuaban por cuenta de reyes y templos, los cortaban en trozos más pequeños que pasaban por el platillo de una balanza cada vez que se hacía un pago o una compra.
Varias tablillas procedentes de la ciudad de Mari permiten intuir que los mercaderes que utilizaban lingotes y fragmentos de metal se conocían bien entre ellos y confiaban en sus respectivas reputaciones. Claro, no sería ni el primero ni el último el mercader que cogiera un cacho piedra y lo revistiera de metal, ¿no? Y que te lo vendiera como lingote, ¿no? Entonces, claro, eso de que tú vas a aceptar un pago en lingotes era una cuestión muy delicada. ¿Es oro de verdad lo que este señor me está vendiendo? ¿Es plata de verdad? ¿O solamente es un chapao como este que compramos en los relojes de medio pelo, ¿no? que hay por ahí dando vueltas? Continúa, Luisa. De este modo, por el Próximo Oriente y por Egipto, circularon premonedas metálicas y anónimas, metales preciosos, sin el respaldo explícito de un poder político. Vale, aquí tenemos un ejemplo egipcio, ¿no? Nos dice, en Egipto y Mesopotamia la plata y el oro se usaban como moneda, se fundían en lingotes o anillos. Aquí tenemos en la estela egipcia la utilización de anillos, ¿no? para el metal, no como lingotes. Los comerciantes pesaban con balanzas de precisión, como este mercaderitita, y cortaban trozos de metal con el peso requerido, como muestra el tesoro de plata hallado en Amarna, capital del faraón Akenatón. El mercader hitita es este de aquí, ¿vale? Que tenemos en aquí. Luego los lidios y griegos adoptaron los pesos y nombres empleados en Mesopotamia para los lingotes, los líquidos y los granos. Así, los biltu de bronce y plata orientales fueron los talentos griegos. Los siklu o shekels, los ciclos griegos, los mana, las minas y las cabezas de Ishtar, las estáteras. Un talento equivalía al peso de agua que llenaba una ánfora de 26 a 30 kilos y correspondía a 60 minas. Una mina a 60 shekel, un shekel 180 gramos. Una espiga completa de metal. Ya veis cómo, digamos, todas estas relaciones de pesos y medidas estaban relacionadas entre ellas por la tradición desde la Mesopotamia a Egipto y luego finalmente a Grecia y luego a Roma, ¿no? Pasaría. Y aquí tenemos esta imagen de lo que es una monedita hecha con electro, y nos decía, por un lado, que si bien en Mesopotamia se hacían pagos con pesas y medidas, dice, la plata se utiliza para expresar unidades de valor en los pagos, como ya se hacía en Mesopotamia, y la palabra egipcia, hetz, plata, toma el significado, empieza a tomar ese significado que se acerca hoy al dinero. De hecho, veremos que las primeras monedas que aparecen, los primeros metales acuñados, van a imitar, como en este caso la foto, tenéis en la foto, va a imitar una pepita en estado natural, que es lo que mayor confianza daba a la gente, ¿no? El metal así en estado natural. Continúa, Luisa, en tierras de Lidia. En tierras de Lidia, la plata y el oro gozaban de múltiples virtudes. Eran posesiones valiosas por sí mismas que se podían valorar e intercambiar por otros bienes fácilmente y, a diferencia de lo que pasaba con el grano, no se deterioraban, lo que incrementaba su utilidad para los mercaderes. Su aceptación generalizada convertía estos metales en un medio efectivo para realizar pagos donde fuese. Las regiones que disponían de una fuente de oro o plata gozaban de una ventaja económica extraordinaria. Este era el caso del reino de Lidia, al oeste de Asia Menor, en la actual Turquía, donde vieron la luz las primeras monedas de la historia. Eran metálicas y, a diferencia de los fragmentos de metal precioso que había funcionado como premoneda, las respaldaba un estado, el reino lidio. Aquí tenemos el reino de Lidia en mitad de Anatolia, ¿no? Recordemos que las colonias griegas están en la costa. Lo interesante de este fenómeno lidio es que el metal que antes funcionaba como una premoneda, ahora va a estar acuñado por el gobierno para garantizar la calidad del metal. Continúa, por favor.
Estaban hechas de electro, una aleación de oro y plata que se encontraba en estado natural en el monte Tumolo. El río Pactolo, que nacía en esa montaña y discurría por Sardes, la capital de Lidia, transportaba muchas pepitas y granos de este metal. La legendaria riqueza de este curso de agua y de los soberanos lidios se refleja en el mito de Midas. El rey Midas, ¿no? El rey Midas que todo lo que tocaba lo convertía en oro, ¿no? Eso es. Este rey de Frigia se bañó en las aguas de Pactolo para deshacerse de la maldición que convertía en oro todo cuanto tocaba, comida y bebida incluidas. El poder nefasto pasó de su cuerpo al río, cuya corriente arrastró desde entonces las pepitas áureas que hicieron fabulosamente ricos a los soberanos de Libia. De hecho, aún utilizamos el nombre último de ellos, Creso, cuyo reinado acabó hacia el 547, cuando los persas conquistaron sus dominios para designar a alguien extraordinariamente rico. No, decimos un creso es un millonario, ¿no? Bueno, y aquí tenemos algunos ejemplos de las primeras monedas, lidias. Y vamos a ver ahora cómo fueron estas. Estaba leyendo, Luisa, por favor, Mercedes. Los reyes lidios, las primeras monedas. Los reyes lidios emitieron las primeras monedas a finales del siglo VII antes de nuestra era. Acuñadas y no fundidas, poseen el aspecto de pequeñas pepitas o granos, y el electro de que están compuestas se conocía desde antiguo en Oriente como oro brillante u oro blanco. Eleucos, chisos, del que hablaba el historiador griego Heródoto. Nosotros llamamos electro a este oro blanco por influencia de Roma. Los romanos designaban con esta palabra tanto la aleación del oro con la plata como la resina solidificada que conocemos como ámbar. El ámbar, por lo general de color amarillento, posee la propiedad de electrizarse si se frota con energía, razón por la que el electro romano y nuestro moderno vocablo electricidad comparten la misma raíz. Las monedas de electro muestran normalmente una apariencia áspera y en un principio no se diferenciaron demasiado de los fragmentos de lingote mesopotámicos o del grano que se atesoraba en los almacenes de palacios y templos, una semejanza que sin duda fue buscada conscientemente. Espera que se sube mucho. Al lado principal de estas nuevas pepitas estampadas por un sello oficial entre redondeadas y aplanadas, se llama convencionalmente anverso y al comienzo adoptó una superficie frecuentemente estriada e irregular. Los reversos o partes secundarias de las monedas fueron marcados desde un principio con 1, 2 o 3 golpes o impresiones. Esto se hizo así ante todo para mostrar al usuario la buena calidad del metal, tanto en la superficie como en el interior de la pepita estampada, que era la nueva moneda. Sí, yo la marco para que tú veas que por dentro también es el mismo metal que hay por fuera. Claro. Paco, continúa tú. Con el tiempo... No está Jorge, se ha ido a buscar un familiar. Perfecto. Vale, gracias, Mercedes. Rosario, sigue tú. Con el tiempo... Con el tiempo, ciertas imágenes sustituyeron completamente a las estrías. Las que aparecen con mayor frecuencia en el antiguo electro son animales completos o partes de ellos. Los hay salvajes y domésticos, reales y mitológicos, terrestres, acuáticos y volátiles, vertebrados e invertebrados. Pero también aparecen objetos inanimados y motivos florales y geométricos, de forma que, a finales del siglo VII antes de nuestra era, podemos identificar hasta 100 diseños en las monedas arcaicas de electro.
Ello no significa que hubiera el mismo número de lugares de fabricación o cecas, que quizá no llegaron a 50. Entre las que pueden identificarse con pocas dudas están las de Cícico, que empleó el atún como emblema, y Focia, que marcó sus monedas con un grifo o más frecuentemente con una foca, poke en griego. Normalmente se considera que la representación de una cabeza de león enfrentada a otra de toro está ligada a los soberanos lidios de la dinastía Mernada, cuyo último representante fue Creso. Que las primeras monedas de electro fueron acuñadas en Asia Menor Occidental y las islas vecinas no plantea ninguna duda. Los hallazgos arqueológicos más importantes en este campo fueron obra de la misión británica, que entre los años 1904 y 1905 excavó el templo de Artemisa en Éfeso, donde halló 93 monedas entre los depósitos de fundación, las ofrendas religiosas que se realizaban al comienzo de una obra. Otra expedición austríaca que trabajó allí entre 1986 y 1994 hizo nuevos descubrimientos. Estos hallazgos han provocado un intenso debate sobre la fecha en que aparecieron las primeras monedas en Asia Menor, hacia el año 675 antes de nuestra era para unos y hacia 600 antes de nuestra era para otros. Aquí tenéis otro ejemplo en esta a la derecha de una moneda de Éfeso, ¿no? Donde veis en la parte de arriba un animal, un cuadrúpedo que no alcanzo a distinguir bien qué tipo de animal es, y la parte de atrás la acuñación a golpe para garantizar la calidad del material. Decíamos que la vasija Olpe continúa. La vasija Olpe, en la que el arqueólogo Hogarth encontró el primer tesorillo descubierto en el templo en 1904-1905, se ha datado en torno al año 630 antes de nuestra era, lo que nos da una fecha intermedia entre las anteriores. Las primeras monedas de electro se caracterizan por una gran precisión en el peso y en la aleación de oro y plata. Esta precisión, unida al respaldo oficial, simbolizado por las marcas impresas, pretendía conferir a la moneda un valor fijo y superior al del metal que contenía. Dicho de otro modo, la moneda estaba sobrevalorada. Ello no es de extrañar, ya que muchos estudiosos piensan que la moneda tuvo su origen en la voluntad de hacer circular en forma de lingotitos o de granos de oro devaluado, blanco o con plata, lo que debía ser tomado por oro puro, rojo o sin plata. Pero claro, para ello, quien garantiza la fidelidad de la moneda, luego tiene que responder de ella. Y si tú vas con esas moneditas que están sobrevaluadas a los almacenes del rey a cambiarlos por mercancía, te tienen que dar la mercancía, ¿no? Es decir, digamos, esta voluntad política de hacer circular un signo de valor tiene luego que estar respaldado por una acción política que haga fidedigno, digamos, ese signo, ¿no? Ya veis todo lo que se estaba poniendo en marcha, en un mundo en el que, bueno, pues eso, la gente iba en túnica y en alpargatas, ¿no? Sí, que claro, hoy nos creemos muy modernos, muy modernas en todas estas cosas, y todo esto está en el origen y en el funcionamiento de toda la economía moderna tal como nosotros hoy la conocemos. ¿Por qué se acuñó? Gracias, Charo. Continúa ahí. ¿Quién has dicho que continúe? Tú. Ah, no me había enterado y no lo había oído bien. ¿Por qué se acuñó? La invención de la moneda coincidió, no por casualidad, con el surgimiento en el Egeo de las poleis o ciudades-estado griegas, caracterizadas por prácticas igualitarias tanto en su forma de actuar como de legislar. Aunque es cierto que la polis podía exigir a sus ciudadanos diversos servicios de forma gratuita,
También era consciente de que algunos de los trabajos que demandaba eran onerosos o inapropiados. En consecuencia, compensaba con moneda las molestias que entrañaban estos servicios. Se sabe, por ejemplo, que a los ciudadanos atenienses se les entregaron monedas en época arcaica y clásica por asistir a asambleas políticas y juicios, como el Filocleón de las avispas, mencionado al inicio de este artículo. Eran monedas de pequeño valor, pero que compensaban por la obligación de asistir a una asamblea, para lo cual muchos atenienses debían desplazarse del campo a la ciudad y abandonar sus cultivos. También recibían un sueldo los remeros de la flota de guerra ateniense, ciudadanos pobres que no tenían obligación de defender a la ciudad, a diferencia de los hoplitas. Los infantes que se pagaban su equipo de guerra, pues pertenecían a grupos sociales superiores y estaban obligados a luchar sin recibir compensación a cambio. Y muchas veces se acuñó moneda para pagar a mercenarios. Daos cuenta, Irma, es que hoy parece una obviedad el tema, pero cuando tú le das a alguien, le dices que le vas a pagar a alguien con una chapita marcada, ¿no? Sí, este señor al que le has dado la chapita marcada o la señora, tiene que haber un lugar en el que él pueda canjear, porque la chapita no se come. La chapita no se come. Tiene que haber alguien que te acepte esa chapita marcada a cambio de la comida, del agua, del servicio que te va a prestar. Esto exige que la polis, como organización política, gestione los excedentes colectivos y que acepte como pago y como medio de intercambio estas chapitas. Así es como las chapitas adquieren su valor y pueden empezar a circular como signo de intercambio, ¿no? Continúa, Irma. Las primeras poleis en acuñar moneda fueron las de Jonia, en la costa occidental de Asia Menor, con las que Lidia mantenía estrechas relaciones económicas y culturales. De hecho, las ciudades griegas pudieron obtener beneficios al acuñar moneda, haciéndola circular en su territorio con un valor superior al valor real del metal usado, ya que con ello su riqueza era superior al valor del material precioso que verdaderamente poseían. Esto explicaría por qué tantas poleis acuñaron moneda y por qué desde finales del siglo VI, antes de nuestra era, se extendió con gran rapidez la acuñación de monedas de plata. Los ciudadanos propios y los extranjeros utilizaban esta moneda sobrevalorada en determinadas circunstancias: compra de mercancía, pago de derechos de paso y de tasas. A cambio de imponer su moneda en su territorio, la polis tuvo que respaldarla encargándose de su producción, respaldo que se manifestó en la elección de figuras y los textos que aparecían en la brillante superficie del metal. Gracias, Irma. Nos dice el autor, las ciudades griegas pudieron obtener beneficios al acuñar moneda haciéndola circular en su territorio con un valor superior al real verdaderamente utilizado. Claro, es que utilizando la chapita, las polis griegas podían evitarse tener que adquirir oro o plata reales en el mercado que solo podían obtener canjeándolo por su vino, por su aceite, por su producto, por el producto que ellos produjeran. De esta manera ellos podían hacer pagos sin necesidad de entregar materias primas fundamentales a cambio de esos metales preciosos. Y esto ahora os pondrá sobre la pista de por qué todos los gobiernos que vosotros conocéis matan por poder tener su propia moneda. Si el poder acuñar un gobierno su propia moneda le permite obtener trabajos de sus ciudadanos sin necesidad de tener que canjear ese pago por metales preciosos o por divisas obtenidas en el extranjero. Cualquier país mata por tener su propia moneda. Y el que más mata de todos es Estados Unidos, que
que con tal de imponer el dólar en todo el mundo, hace lo que tenga que hacer, habida la guerra que tenga que haber. Eso permite que si todos los usuarios utilizan dólares o usan el dólar como referencia, en este caso, el que fabrica los dólares, Norteamérica, puede imprimir todos los billetes que le dé la gana, porque cualquier proceso inflacionario carga sobre quien tiene la moneda, en este caso los usuarios. Bien, pues algo tan sencillo como esto, cualquier príncipe griego, cualquier gobernante de la región que acuñaba monedas lo tenía clarísimo, clarísimo. Imprime chapas y garantiza el uso de la chapa con el poder de tu polis y sirve, paga los servicios con tus graneros, que siempre será infinitamente más rentable que tener que ir a buscar oro y plata fuera para poder garantizar el funcionamiento de tu moneda y de tu economía. Así de sencillo, desde los griegos hasta 2023, y así seguirá. Las ciudades griegas podían obtener grandes beneficios de acuñar esas monedas, haciéndolas circular con un valor superior al valor real del metal utilizado. Vamos a ver algunos ejemplos de estas monedas. A ver si puedo reducir un segundito. Voy a reducir la imagen un poquito. Aquí tenemos esta estátera de Focea, que veis que es como una especie de foca, ¿no? De ahí el nombre. Dice, esta estátera fue acuñada en Electro por la ciudad de Focea, y la imagen de su anverso corresponde a una foca, que la podéis ver ahí en la imagen, cuyo nombre en griego es Poké, y alude a la ciudad de Pocaia. Esta es del siglo VII. Dice, los ciudadanos propios y los extranjeros utilizaban estas monedas sobrevaloradas para comprar las mercancías, etcétera, etcétera, tal como estuvimos viendo antes que estuvo leyendo Inma. Aquí tenemos otra moneda, esta también es de... no, perdón, esta es la misma. Esta es la misma, la de Focea, se me ha duplicado. Aquí, Cícico. Este es un atún, y tenéis una cabeza de atún puesta en la moneda, del 600, que es el emblema de esta ciudad de Cícico, fundada en el 8, por gente de Mileto. Aquí tenemos otro ejemplo. Esta es una espiga de cebada. Jorge, ¿me oís? Sí, di, Marta. ¿Cómo hacían eso? No entiendo. ¿Cómo hacían qué? El dibujito en la moneda, tenían un con un golpe, con un sello, es un sello golpeado. No, pero el sello, ¿cómo lo hacían entonces? Pues lo haría un herrero, un metalista, por grabado. Un escultor, en resumida. Un escultor, claro, un escultor. Y luego es aplicar el golpe, como este es un metal blando, es usar un metal más duro. ¿Había que calentarlo o algo así? No. No creo que fuera necesario. Seguramente lo ayudaría que estuviera caliente, y a lo mejor se haría calentándolo, habría quien lo calentara. Pero en principio, por mera impresión en base a golpe, es suficiente. ¿Por qué? Porque el oro y la plata son muy blandos, son muy maleables, son metales... El molde tenía que ser algo duro para tallarlo. Y el hierro, claro, el hierro. ¿Puedo decir algo, Jorge? Sí, por favor. Es que eso se llama troquel, Marta. Se llama troquel, y eso probablemente, como Alfonso ha sido joyero, se hace a la inversa, con una pieza a la inversa. Se da un golpe a la inversa con un material que sea más blando y se queda fijado en el troquel. ¿Me he explicado o no? Sí, perfectamente. Vale.
Lo has explicado perfectamente. El troquel es como, imagínate, Marta, un destornillador, ¿no? Sí, un destornillador que lo apoyas sobre el metal y le pegas un golpe, ¿no? Y se queda. Y se queda marcado. Si en vez de ser un destornillador tiene una forma que tú has preparado previamente, ¿no? En este caso con una tortuga como la que estamos viendo en la foto, deja impreso, deja troquelado, muy bien por la palabra, Sales, muchas gracias, deja troquelado el dibujo sobre el metal que es más blando, ¿no? En este caso el metal de la moneda que es más blando que el otro. Aquí tenemos la moneda de Egina, que es una tortuga. Cada ciudad tenía su símbolo propio, ¿no? Aquí tenemos el tetradracma de plata de Cirene. Atención, vemos cómo hay formas que se van sofisticando muchísimo, ¿no? En este caso es toda una expresión artística la propia moneda, ¿no? Es una planta, en este caso es un silfio, una planta que está extinguida y que en esa época se utilizaba en medicina. Mirad, en este caso, en esta moneda de Eritrea del 500, mirad cómo va evolucionando los dibujos a lo largo de los años. En este caso tenemos un calamar, ¿no? Un calamar impreso, troquelado sobre la moneda. En la parte de atrás había una vaca. Pero si queréis una maravilla, tenemos esta de Penticapea, ¿no? Esta es probablemente la mayor proeza artística en una moneda de la época, ¿no? Es decir, sin lugar a dudas, ¿no? Mirad el nivel de definición que tiene la cabeza, ¿no? Que está dibujada allí. Bueno, en este caso representando al dios Pan. Pero era un trabajo bárbaro hacer eso. ¿Por qué? Bueno, era la manera de evitar la falsificación. Claro, sí. Cuanto más sofisticado fuera el diseño, más difícil era que cualquier mandanga te fabricara una moneda trucha y te la hiciera pasar por buena, ¿no? ¿El oro no se gasta? Sí, el oro se gasta y de hecho estadísticamente está contemplado. En el uso de la moneda se va perdiendo, pero lo interesante es que la moneda tiene valor por su unidad. De ahí que estas monedas estén sobrevaloradas. Llega un momento en el que el valor de la moneda no está relacionado con la cantidad de oro que tiene, ¿vale? Sino que está garantizado por el sello. Es la cara dibujada en la moneda lo que le da su valor. Como comprenderás, pasar de ahí a un papel pintado era solo un paso. Sí, es nuestro papel. Claro. Una vez que los gobernantes se dieron cuenta de que el metal que había en la moneda era lo de menos, pasamos al signo de valor de forma automática, ¿vale? Y por eso se tiraron a Gaddafi. Él no quería papel, él quería oro. Él quería oro, efectivamente. Aquí tenemos esta moneda de Penticapea, ¿no? Es de la península de Crimea. Impresionante. Y luego tenemos, como dicen, dice el autor, monedas que hablan, ¿no? Monedas que hablan, porque cada moneda, según el dibujo, nos dice de dónde viene. Nos dice cuál es su origen. Y además, cada moneda lleva, las polis suelen troquelar también las monedas, marcarlas con un lema, con el lema de la ciudad, ¿no? Y son monedas que dicen algo con respecto al poder que la ciudad representa a través de la moneda.
Dice, las imágenes que en el reverso de una moneda identifican el estado que las emite se llaman tipos. Solo en Grecia se dio el llamado tipo parlante, una imagen que sustituye el nombre de la polis o ciudad-estado, ya sea porque hay una coincidencia fonética entre el elemento representado y el nombre de la ciudad, o porque la imagen se toma como emblema de la polis. En este caso, el tetradracma ateniense está representado con una lechuza, que es la lechuza que representa a la ciudad de Atenas. Entonces, toda moneda que llevara una lechuza, todo el mundo sabía que era la moneda ateniense, ¿no? Espérate, Jorge, ¿qué tamaño tenían esas monedas? Muy variantes, pero pequeñas, en general muy pequeñitas, simulando pepitas, pequeñas piezas de metal, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo por ejemplo, de la moneda ateniense. Mirad qué nivel de definición, ¿no? Por un lado la cara de Atenea y por el otro lado la cara el rostro de la lechuza, ¿no? Una belleza sin igual, ¿no? Esto entra en la categoría de joya, ¿no? Cuando hablamos ya de este nivel de trabajo en el troquelado de la moneda, ya estamos entrando en el nivel de una joya, de una verdadera proeza artística, como cualquier numismático hoy reconoce, ¿no? Es decir, el marido de Sales, que se dedica a la numismática, estoy seguro que para él estas cosas entran en la categoría de joya con mayúsculas, ¿no? Y tener una moneda de estas, no sé, es como tener un brazalete, como tener un colgante, es decir, es una joya absoluta Jorge, en tengo un cualquier lugar del mundo. tetadracma en mi mano ahora. ¿Cómo? Que tengo un tetadracma en mi mano ahora, que me la trajo. ¡Hala, por favor! Sí, lo que pasa es que no sé compartirlo, no sé. No te preocupes, voy a ver si puedo ampliar la pantalla y para que nos... Un momentito, ¿eh? Ahora Mira, volvemos sí. a compartir el texto. Espérate un momentito que te voy a poner en grande. A ver, muéstranos esa moneda. ¡Hala! Espera. A ver, con la mano, cógela con la mano. Sí, sí sale. Ahí, ¡qué belleza, por Dios! Mira, ¡Qué belleza! al lado de un euro, para que veáis el tamaño. Sí. Claro. Ah, ¿ves? Es más grande. Sí. ¡Qué belleza! Sí. Se ve, bueno, más o menos, ¿no? Y al reverso, ¿ven? Mira, por detrás, Sí. qué belleza. Esta moneda, la ceca, que se llama ceca y es donde está acuñada, es en Tracia. ¿Vale? El valor es de un tetadracma, es de plata y es del año primero y segundo siglo antes de nuestra era. Nuestra era. ¡Qué bonito, qué bonito! Pero no es nuestra, la tenemos que devolver. No, eso tiene que tener un valor incalculable, claro. No. Está sobre los 100 euros, ¿eh? Ojo. Buena. Bueno, es dinero, pero quiero decir que no. Sí. Para un coleccionista, por ejemplo, Claro. pues puede Claro. hacerse un alto regalo. Todavía es asequible, ¿no? Sí. Qué preciosidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, volvemos a compartir pantalla. Ahí está. En este caso nos había mostrado una moneda tracia, ¿no? Aquí tenemos una ateniense, la moneda de Sales es tracia. Bien, aquí tenemos otra moneda de Rodas, del siglo IV al siglo III. También vemos cómo a medida que nos acercamos a nuestra era, claro, la técnica y la sofisticación de la moneda pues también va cambiando. Aquí tenemos a Apolo de un lado y en el reverso una rosa. Que la palabra para Rodas es rosa.
Aquí tenemos otra maravilla de Tarento, en este caso una moneda espartana, donde tenemos al hijo de Poseidón montado en un delfín. Claro, el nivel de trabajo de estos troquelados es verdaderamente fascinante. Muy bien, continuamos con la lectura. Por favor, Juanra, si te lo permite el nieto, continúa tú. Escucha, son las 6:30. Es que es la hora. ¡Ay, es verdad! Perdón. ¿Cómo estoy? ¿Estás emocionado? Estoy emocionado con las monedas y se me había olvidado. Bueno, pues nada, seguiremos con esto a vuelta de Reyes. Bueno, compañeras, espero que os haya gustado el viaje de hoy. Y la próxima clase hemos quedado para... La próxima seguimos el día 13, creo que es, ¿no? 13, sí. 13 de enero. Viernes y 13. Viernes y 13. Sí. Empezamos la primera clase del año en un día estupendo. En un día estupendo. En el 13. Bueno, pasadlo bien, cuidaos mucho y nos vemos a la vuelta, ¿vale? Muchas fiestas y feliz año a todos. Felices fiestas. Felices fiestas. Adiós a todas. Hasta el año que viene.